Cuando pensaba por dónde empezar, querida Mecha, y vi que en el género epistolar, que te gusta tanto, ensayás unas cuantas autopresentaciones, pues construí una tomada de al menos 3 de tus cartas. Soy María Mercedes La Mecha, mujer trans nacida en Tucumán y física relativista retirada. El tema de mi doctorado es perturbaciones espaciotemporales sobre agujeros negros. Durante los primeros 3 años de los 5 que dura mi beca, me comporté como una física usual, pero tras 12 meses de meditarlo y consciente de que se ponía en riesgo mi título de doctora, prefiero arriesgar todo lo que haga falta para hacer públicas mis ideas. Estas 3 últimas líneas corresponden a la carta que le mandaste al director de tu tesis cuando todo había entrado en crisis. ¿Qué entró en crisis tan fuertemente, Mecha? Para que hoy estés parada en un lugar con una interpelación fuertísima al sistema científico, pero también desde una cosmogonía, con una serie de cuestiones que vamos a ir caminando en esta conversación. Pero empecemos por una de las dimensiones, ¿no? Porque esta última fue la carta a tu director de tesis. ¿Qué entraba en crisis? Y entró en crisis como lo que estaba viviendo en contraste con lo que yo había fantaseado como que era la ciencia, digamos. Yo empecé física con esta idea, tenía muy instalada esta idea de la ciencia como salvadora de la humanidad y me gustaban mucho los cómics, entonces era como que ahí siempre las científicas eran como eso, en general hombres a los que había que aspirar a ser y eran los amigos de los superhéroes o los mismos superhéroes que por alguna cuestión científica se habían vuelto superhéroes o tecnológicos o lo que sea. Entonces como que yo entré como queriendo eso para mí, digamos. Y después sí pasé por una etapa mucho más egocéntrica de decir, ya dejé de querer salvar a la humanidad y me quería salvar a mí, ¿no? Como poner mi mente en una computadora o algo simbólico, como ganar un premio Nobel y que la gente me recuerde por mis teorías. Tenía como esas fantasías que son bastante comunes, diría yo, en la ciencia. Sobre todo cuando llegó el feminismo a mi vida, digamos, como que me pegó como por el lado, en principio por el placer, me di cuenta que estaba donde quería estar y no estaba siendo feliz. ¿Cuándo pasó eso, Mecha? Digo, porque ahí entonces vino como eso que es el impacto que nos ponen los contextos, ¿no? Los momentos sociohistóricos. Y, y bueno, fue cuando surgió esta nueva ola del feminismo, digamos que justo yo estaba empezando en la parte de investigar. Fue la carrera, la disfruté muchísimo, pero después de investigar era como un ambiente muy solitario y como... O sea, la licenciatura, que fue el primer tramo, ahí lo transcurriste con alegría. Sí, tenía como un grupo lindo y investigábamos así como en grupo, entonces era como... sentía que estaba yendo por donde tenía que estar. Pero después como que el feminismo también me hizo dar cuenta que esta idea de, no sé, el príncipe azul que llega con la pastilla para salvarnos de todos los males, mientras por detrás el mundo se caía a pedazos, era como un despertar, fue despertar de un trance, darme cuenta que lo que yo creía que era como es un lugar para salvar al mundo, en realidad se parecía más como una especie de monasterio en donde había que respetar a un montón de hombres que venían, no sé, desde Einstein en adelante, y que un poco contradecirlos era casi como contradecir que existían, no sé, como que los agujeros negros eran la materialización en vida del espíritu de Einstein, que por cierto ya estaba muerto para cuando. Entonces, nada, como que cuando empecé, digo, a querer divertirme, digo, bueno, voy a hacer ciencia como, voy a hacer lo que vine a querer hacer, que era como crear mis propios universos, digamos, no estar como
no seguir validando la palabra porque además es parte de toda una estructura también que para quién era que yo estaba haciendo las cuentas. Me di cuenta que los instrumentos para validar las teorías estaban todos en el hemisferio norte, que las cuentas que estaba haciendo que no me gustaban eran todas como... era como una rama más del extractivismo, digamos, como que empecé a notar que iba por ahí, digamos. Un subrayado, ¿no? Ahí, porque entonces empieza a aparecer la pregunta por la responsabilidad política y ética en torno a la pregunta básica por el sentido, ¿no?, de lo que hacemos. Claro, sí, porque además, no sé, justo fue que coincidió que empecé a investigar con el 2015, que fue ese año súper, que nació bueno, no nació, pero digo, como se intensificó la grieta y toda esta cuestión, que me hicieron como empezar a leer diarios, digamos, como a interesarme por el mundo, claro. Casi era una mala palabra la política en mi ambiente, digamos, era como que no podían entrecruzarse las teorías físicas, era como espurio decir que una teoría podía ser política, digamos, porque también ahí surgió, porque en ese entonces cuando me pegó el feminismo, que digo por el placer y me refiero, sí, a lo sexual, y modifiqué y exploré, digamos, cómo se transformó mi sexualidad y todo, pero me refiero al placer también diario, ¿no? De ir a trabajar todos los días, que era lo que más hacía, y no me gustaba lo que hacía, entonces digo, ¿qué estoy haciendo con mi vida y para quién? Digo, y ahí entra toda esta cuestión del constructivismo, que yo lo empecé a pensar con el género, porque yo ya me daba cuenta que no me sentía parte tampoco en el ambiente, en el grupo en el que estaba investigando. De las 30 personas, 28 eran hombres cis, entonces como que ya no me daba no me sentía parte tampoco. Bueno, es que ahí hay, me parece una dimensión sobre la que pensaste y escribiste, que es el giro epistemológico, ¿no? Y cómo, yo creo que eso naturalmente, ¿no?, nos lleva a establecer el puente entre todo lo que te sucedía y tu decisión de hacer la transición de género junto con la interpelación, vos decís, a otros binarismos. Era también interpelar a los binarismos que estaban instituidos en el mundo de la ciencia, ¿no? Sujeto, objeto, naturaleza, sociedad, Verdad. Tal cual. Mentira, mapa, territorio, ¿no? Tal cual. Ese fue el vuelco más grande que me dio, porque cuando yo estaba como cuestionando mi género, digamos, cuando ya empecé a transicionar mi género, está toda esta discusión de si el género es construido o si es real, digamos. Y bueno, real es, digamos, las chicas trans nos crecen las tetas y nos disminuye la esperanza de vida un montón de años, así que es bastante real. Y al mismo tiempo, la misma pregunta se podía hacer con los agujeros negros, como, está bien, se miden con esos instrumentos súper gigantes en el hemisferio norte, pero también dependen, digamos, hay una construcción que depende de decenas y miles de hombres de corbata que funcionan a un punto a veces como padres, a los que hay que pedirle permiso para hacer ciencia, digamos, para contradecir a sus amigotes, digamos. Entonces, ahí empecé como a querer construir mis propios agujeros negros, unos agujeros negros transfeministas, se podría decir, digamos, como... ¿Cómo son esos puentes? Cuando empezaste a tenderlos, ¿no?, entre tu trabajo como en la relatividad general y tendiste los puentes con el transfeminismo, y ahí todo cambió, también en tu forma de pensar tu laburo científico, ¿no? Bueno, ¿qué pasó en tu universo cotidiano, en los pasillos de la facultad? Y quizá fue por como un giro también de dejar de pensar tanto en las teorías y como en las teorías sobre teorías, digamos, más metafísicas, como de por qué existen las cosas que existen, por qué existe el género, por qué existen los agujeros negros. Y en mi cotidianidad, digamos, no sé si iba por ahí también capaz, empecé también a animarme a dejar de ser la persona científica que se suponía que fuera, y iba de vestido y medio puesta, voy a decir, a trabajar, y tempranito, porque intensamente tuve así unos 2 meses así muy intensos de trabajo, así de como 1000 páginas, así llené como cuando me liberé, digamos, dejé de hacer lo que se esperaba y dije, bueno, a ver, vamos. Y
Y sobre todo dejé de pensar en las ecuaciones. A mí nunca me gustaron y yo creo que a la mayoría de la gente no le gusta, pero no sé si están así. Pero a las niñas seguro que no les gusta, nada, mentira. Pero como me gustan los gráficos, me gustan las cosas que se pueden mover y ver y como que eso me parece más divertido. Bueno, Así. por eso una de las cosas que te corrigieron en tu proyecto de tesis casi acabado eran tus desviaciones pictóricas, creo que así, ¿no? Así fue dicho. Sí, pues me empecé a interesar también mucho por filosofía del lenguaje, cómo se construía el lenguaje. Y empecé a pensar, digo, capaz que hay otros lenguajes posibles. Digo, en lugar de tener que estudiar 10 años para entender las ecuaciones que explican los modelos, capaz podemos hacer al revés y a partir de los gráficos crear toda la matemática que haga falta para explicar los modelos y que sería mucho más accesible, sobre todo para la gente, que poder ver en un gráfico a qué se refieren cuando hablan en agujeros negros y no tener que eso, pasarte 10 años estudiando las ecuaciones para poder saber de qué hablan, digamos. Porque si no, cuando se genera esa distancia es cuando se produce esta cosa medio religiosa, diría yo, ¿no? Como de que están ahí, existen porque lo dicen las ecuaciones y hay que creer porque hay que creer. ¿Y qué pasó con eso? Armé un par de artículos con todas esas, o sea, como traduje todas no todas, muchas de las intuiciones en los gráficos y armé un par de artículos que no logré publicar en ningún lado. Lo quise poner como apéndice en la tesis. Yo tenía la tesis lista, le agregué ese apéndice. No logré que pasara el apéndice porque no era lo suficientemente formal, no eran demostraciones, era como creo que puede ir por acá una buena opción y los dibujos, y era como un montón. Yo me doy cuenta que, digamos, era un montón. Y nada, no me dejaron ponerlo. Yo ya estaba con la pata afuera, la verdad, como que no me sentía cómodo en el ambiente, entonces digo, bueno, hice ese intento, di lo mejor de mí para tratar de cambiarlo desde adentro. Me di cuenta que no me interesaba hacerlo. Yo ya tenía puesto una pata afuera, digo, me había enterado de que existían las casas comunitarias, como que había otra forma de vivir por fuera del sistema académico y del sistema en general, digamos. O sea, como conocí el transfeminismo. Pues si bien el feminismo cambió mi vida, nunca me sentí parte, digamos. Quizá por una necesidad histórica se dio así que como muy uterocentrado, vamos a decir. Digo necesidad histórica porque había que, acá en Argentina, no me refiero a esta última ola, como había que pelear por el aborto, entonces bueno, entiendo pero a la larga lo que pasaba era que no podía ir a las marchas porque me sentía como, a pesar de que yo ya había cambiado mi género, no me sentía para nada cómodo. En cambio en el transfeminismo sí encontré así como un espacio donde no solo me sentía parte, sino que además me sentía como muy activo, muy de lucha. Y ahí creo que está muy vinculada esta cuestión como decía antes, la esperanza de vida, porque al momento que elijo ser una mujer trans, sé que mi esperanza de vida pasa de ser de 35 años. Entonces yo tengo 30, me quedan en teoría 5. Entonces eso te replantea todo lo que estás haciendo. Digo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Quiero estar haciendo este trabajo para para una estructura que no me gusta, siendo que son mis últimos años, aunque sea teóricos de vida. Entonces también por eso, ¿no? Como que siento que el transfeminismo en general, no sé si todos, no creo que todos lo piensan así, pero, pero sí hay un ánimo más de dar la vida por eso, ¿no? Como una cosa de, de ir en eso hasta el final, como militar, no me gusta tanto esta palabra, pero como poder activar desde ahí. Igualmente, Mecha, seguís habitando, digo, a pesar de este giro gigante, ¿no? De vida, de cosmovisión, bueno, tenés el enorme capital, la enorme alegría que tuviste aprendiendo física, ¿no? Y seguís habitando, no sé si los bordes de la ciencia o intentando al menos, vuelvo a la palabra puentes, ¿no? Establecer ahí algunos puentes. Para una interpelación epistemológica que yo creo que en las ciencias sociales está más fuertemente instalada, ¿no?
y en las ciencias duras todavía es herejía, ¿no? Pensar en un conocimiento situado, en la idea de conocimiento situado o en estos paradigmas más constructivistas. ¿Así lo sentís? Sí, es que además pienso que es como que también es tan difícil porque está todo conectado, digamos, y por eso yo quizá puedo decirlo, como que sí, sigo queriendo hacer ciencia, pero una ciencia lo más disruptiva posible también, como salir de lo que se espera de las científicas y poder responder también a ese espacio, digamos, de que esté respondiendo a las necesidades de la gente que yo siento cercana, como sería el transfeminismo, digamos, ¿no? Como brújula, quizás, ¿no? Sí, sí, tal cual. Sí. Te voy a ver si te ayudo y te voy a ayudar con tus propias palabras. No sé si este ensayo crónica está en la web. Si no, recomiendo que lo subas prontito para que quien nos esté escuchando pueda ir, encontrarlo y leerlo. Es el ensayo Travestismos, Multiversos y Lenguajes, ensayo, crónica. Realmente me parece que lo que más se le ajusta como género es la autoetnografía, porque es la propia y es la de tu mundo, ¿no? La que está ahí descrita maravillosamente. Y ahí decís, esta gran transición que todavía no ha parado y que por primera vez no veo dónde pueda llevarme, empezó por cambiar mi género, pero luego se ha extendido a mi familia, mi política, alimento, goce, instituciones y hasta los mismísimos agujeros negros. Siento que últimamente, como después, cuando empecé a decidir salir del pensamiento científico, pensar también mis herramientas, las estas que había adquirido para construir, ya no tan como eso, como teorías sobre teorías, pero también como desde la política, como formas de gobierno, ¿no? Porque, a ver, ahora es cuando empieza a ponerse polémica la cuestión, pero así como digo esto de la esperanza de vida, está la realidad de que queremos como personas transfeministas poder salir a la calle sin que nos griten, poder que no asuman nuestro género. Sin sentir miedo. Sin sentir miedo, porque eso, los closets, pienso que está esta idea de que salir del closet da vergüenza. Da vergüenza, sí, pero lo que más da es miedo de que te caigan a palos, de que te excluyan, de tantas cosas que pasan, de que tu esperanza, eso para mí no me canso de repetirlo, porque es como, si queremos vivir 35, bueno, lo decidamos nosotros, pero que no sea porque te maten, digamos. Entonces, la verdad es que gran parte, me animo a decir, del transfeminismo que yo conozco, ya no se siente representado por este Estado ni ningún otro, digamos. O sea, el sistema de Estados-naciones no funciona, está clarísimo. Se está yendo se está destruyendo el mundo, yendo a la mierda, no sé si se puede decir. Así que, como que yo entiendo que venía también con esta idea de hablar de las falencias de la academia, pero para mí es inseparable de todo, también de los problemas de los Estados-naciones, digamos, como... Sí, fue parte de lo que se movió también, ¿no? Tu encuentro con la política, pero desde la política, en la búsqueda de otros caminos, aparece una palabra que está, porque yo tengo estos papelitos blancos que tengo acá, que, bueno, el público sabrá que son, no machetes, son un mapa, ¿no? Compartimos, Mecha, el gusto por los mapas, pero además de los míos, yo tengo acá otro mapita, que no sé si la cámara lo va a tomar o no, pero este mapita es un gesto de complicidad con Mecha, ¿no? Y cada lugar de este mapa habla de lo que se movió, ¿no? Y entonces, acá, en un cuadradito, dice pérdida de fe, academia, Estado-Nación. Perdimos la fe en la academia y en los Estados-Nación, ¿no? Y después de vivir 10 años
entre que hiciste la licenciatura, hiciste carrera científica en un departamento solo, pasaste a vivir sola en una casa comunitaria, ¿no? Una refundación. Sí, fue increíble, o sea, darme cuenta de que, pues también como a veces uno piensa en, esto como vivir por fuera del sistema y quizá el problema es que también nos imaginamos soles viviendo, no sé, como, no sé qué es lo que me imaginaba antes, pero realmente viviendo en comunidad te das cuenta de que hay otros mundos posibles, digamos. Y ahí cerquita de ese mapa, de paso aprovecho, ahí cuando decía lo de la pérdida de fe, tengo Chernobyl anotado, porque pensé mucho en Chernobyl, en la explosión del reactor nuclear, que algunos dicen que fue como la última gota que rebalsó el vaso que terminó por caer a la Unión Soviética. Y está la crítica, porque ahora salió una serie de que es muy antisoviética, pero yo creo que las críticas que se hacen sobre Chernobyl valen perfectamente y con más razón con el sistema capitalista. Hasta se podría hacer un análisis patriarcal de cómo es que lleva este sistema a que alguien no pueda decir, che, se me acaba de explotar un reactor nuclear, que tengan que andar escondiendo esas cosas. O pensé mucho también en los científicos que tuvieron que ir y arriesgar su vida en ese entonces también para decir, no nos podemos hacer los giles con esto porque se expande la radiación por todo el mundo y es catástrofe. Bueno, yo hoy creo que nuestros reactores explotados son el nivel de organización con el que hacemos extractivismo, digamos. Es como, y que creo que la solución es tratar a este sistema, los estados-naciones y todos sus amigotes, como material radioactivo, a ver la forma de alejarse de eso. Después vemos qué hacemos, y qué tomamos, qué reutilizamos, pero el primer paso para mí es alejarse, digamos, como. Por eso yo vengo como una persona que se fue, pero también hasta se podría decir como una ex amiga, digamos, porque yo disfrutaba de ir así como con mi maletina y a estudiar agujero negro, me sentía en una soviética y era algo que me gustaba. Después descubrí que esa relación no me estaba haciendo bien, que no era lo que quería, y bueno, entonces como ahora tomo el coraje también de decir, che, esto no va más, no está funcionando y está funcionando cada vez peor. Y le decís a esa vieja amiga, ojo con tus lógicas extractivistas. ¿A qué te referís cuando hablas de las lógicas extractivistas? Y yo creo que va por el lado del nivel de organización, digamos, porque por eso la propuesta sí que traería como científica loca, si se quiere, es empezar a pensar en comunidades, digamos, como la propuesta para salir, porque no es fácil, pero es muy usual esto de decir, salgamos del sistema, hay que romper el sistema. Bueno, ¿cómo? Mi primera propuesta, así como, sería como formar comunidades, digamos, encontrar qué es lo que a cada uno, con quiénes sería, con quienes se sentirían cómodos como para empezar de nuevo, ¿no? Como que no sea tan inabarcable como la Argentina o como Boca Juniors, ni tan claustrofóbico como la familia o la pareja, sino como, no sé, yo traigo un ejemplo sonso para poner uno como las bicicletas. Supongamos que querés que en alguna parte del territorio estás cansada de que te choquen o que te pasas riesgo en bici y querés que en alguna parte del territorio solo se pueda andar en bici. Bueno, tipo mandala, buscas 20 personas que quieran lo mismo, esas 20 buscan otras 20 y yo pararía ahí. Y mi razón científica para eso es que generarías comunidades que tienen un grado de separación con toda la gente. Eso significa que o conoces a la persona de la comunidad o conoces a alguien que conoce a ese alguien. Entonces, de base eliminas el problema de la terciarización capitalista, porque no habría nadie que en el medio se quede con la plata del pozo que estás cavando porque es alguien que te lo pidió derecho, o sea, es alguien que podés ir a reclamarle también, como, che, no me gusta esto, o decirle a sus amigues como, che, decirle que no me gusta. Ahora, es una locura me parece, que no importa cuánto nos guste el presidente de turno, digamos, cualquier otro, no tiene 40 millones de minutos para escuchar cada una de las personas. Si yo puedo estar acá es por cuestiones de privilegios que me han traído, pero no tiene sentido para mí que sigamos
dejando que las decisiones más importantes de nuestras vidas estén en manos de alguien que no solo no tiene esa persona el tiempo para escucharnos, sino que tampoco sus amigos, ni los amigos de sus amigos. O sea, estamos a muchos grados de separación de la gente que toma las decisiones en nuestra vida. De hecho, me animaría incluso también, pues esta idea de que hay que estudiar a nuestros políticos para elegirlos, y como, ¿por qué semejante tarea? Para mí deberían ser como, suponiendo que queramos jerarquizar en las nuevas comunidades, que para mí la idea es como ya pensar de cero otras formas de armar, de hacer política, pero como, ¿por qué estudiar cuando podrías conocer a esa persona? Bueno, no sé, cómo pensar en otra forma, también pueden ser otras propuestas, ¿no? Como, pero empezar a invertir tiempo en eso, en nuestras formas de gobierno. Estás pensando en una lógica de comunidad que también, digo, como alternativa a ese Estado-nación que, bueno, desde los feminismos y desde los transfeminismos está profundamente interpelado, ¿no? Por eso, bueno, está la fórmula y el debate en torno a la plurinacionalidad, ¿no? Digo, me parece que ahí hay un campo de debate muy rico que está tomando esta noción de comunidad. Pero digo, en esa noción de comunidad, vos pensás que hay una puerta abierta para seguir interpelando al universo, al sistema científico. Estamos acá en el Ministerio de Ciencia, ¿no? Y seguro hay una enorme cantidad de científicos, científicas, científiques que hacen ciencia con una vocación transformadora y desde el sur, ¿no? Desde este lugar. Entonces, digo, a ellos que todavía tienen seguramente la capacidad de escuchar y que dejan la puerta abierta, ¿qué interpelaciones te interesa ponerles arriba de la mesa? Y quizás ahí iba también con sacale punta a esta idea del extractivismo. ¿A qué te referís? Porque ahí también se juega una dimensión norte-sur. Y yo pienso que el primer paso, bueno, ya dije muchos primeros pasos, pero como digo, como pensar para quién estamos haciendo estas cuentas, o sea, como ver la dimensión política de quién se está aprovechando de las cuentas que estamos haciendo. De todas maneras, me cuesta mucho, la verdad, ser gradualista, porque yo siento que es muy urgente. O sea, yo estoy hablando me gustaría, mi fantasía, que en un par de generaciones ya tengamos un mundo completamente distinto, digamos, porque no hay tiempo. No hay tiempo para decir, bueno, podría investigar esta cosa. Yo, de todas maneras, tampoco, y acá hay un tema muy importante que es quizá donde brilla más mi sol en Piscis y mi luna en Virgo, para quienes se manejen esos términos, porque sé que molesta también, que es lo de las redes afectivas. Para mí ese tema es como fundamental, como empezar a pensar también, quizá empezaría por ahí, de hecho, como no de decir dejen su trabajo, y no sé, cómo piensen mi propuesta sería, digamos, para ese científico que todavía quiere, que no está demasiado furioso conmigo en este momento, como pensar en las redes afectivas, en las formas que las vinculamos con la gente cercana, digamos, como pensar en la monogamia, no como una persona que está con una persona, sino como sistema posesivo, pensar en el patriarcado, como cuánto está funcionando como padre, en términos antiguos, en cualquier tema, cuánto está funcionando como padre el sistema en el que estás inmerso. El sistema puede ser como la gente de tu grupo de investigación, ¿no? Como cuestionar a esa gente que conoces de primer grado también, ¿no? Porque a veces decimos hay que romper el sistema y bueno, pero es muy grande. Bueno, pues empecemos por la gente que conocemos. Entonces, bueno, ahí tiene toda la resonancia cuando vos haces tu propia historia de tu salida del closet, decís que empezaste en internet a escribir algunas cosas, empujado primero por la lectura del segundo sexo y por lo personal es político. Tal cual. Es esto, ¿no? Sí. Por ahí vas. Lo personal es político, entonces ajustar realmente cuál es tu... Pero hay un término también ahí que me parece importante, muy importante. Quizá el enemigo número uno de formar comunidades para mí es el capacitismo, que es un término que me enseñó un
un amigo trans, neurodiverso y antiespecista, que consiste en no pensar que las personas tienen que ser funcionales a su comunidad, sino que las comunidades tienen que ser un espacio que se adapte y que integre a las distintas neurodiversidades o a las distintas personas para que todas esas personas que forman la comunidad puedan estar bien, digamos, que, que esté construida a partir de la diferencia y no homogeneizante como es ahora, como que cada vez se vuelve el mundo más homogéneo, entonces cada vez si vos no podés cumplir con lo que se supone, la pasás peor. Entonces, por eso para mí sería capacitista decir, deja tu trabajo y no sé, bueno, no, haz lo que puedas y genera vínculos y hacerlo en conjunto, no trates tampoco, bueno, si te sale hacerlo solo, y bueno, también, pero como eso, el capacitismo me parece muy importante. Y en esto de incluir, por las dudas, ya quiero ir sentando estas bases, me parece importante también, ahí lo puse en el mapa, el tema del especismo. Porque ya con esto de las comunidades ya habrán temblado algunos ojeros porque piensan que es algo que una vez yo decía cuando empecé a fantasear con esto de las comunidades, en algún momento decía, bueno, a ver, estaría bueno distribuirnos, buscar un territorio, y alguien me decía, no entramos. Y qué raro que no entremos distribuidos y entramos amontonados. Entonces, yo creo que el factor que estamos olvidando ahí es que si vemos en Google Maps, nos alejamos, la mayoría del territorio está sembrado, me animaría a decir. Y esas semillas no son las semillas que comemos y que por eso no entramos. Son las semillas que se distribuyen para alimentar a animales que están encarcelados y torturados durante el tiempo que tengan que durar para que después las comamos. Entonces, me parece que el antiespecismo, que es como el especismo es la creencia de que como especie tenemos algún derecho a torturar a otras especies para nuestro beneficio. Mecha, en varias de las cosas que has escrito, te preguntás, como preguntándote, ¿por qué trasvestirse? ¿Por qué trasvestirse? La pregunta vuelve y tiene una resonancia cada vez que vuelve a formularse. Te la devuelvo. En algún momento pensaba que eso es por qué travestirse lo hacía como también una forma de decir no hay un porqué, como el porqué de cada uno está bien, claro, ¿por qué no? Pero ahora, ya que estamos en este contexto, pensaría como para no seguir manteniendo las lógicas que están destruyendo el mundo. Porque esa es otra cuestión, ¿no? Como capaz las comunidades estas no funcionan y se forman guerras y nos extinguimos. Bueno, mejor, no sé si mejor, pero me parece más urgente detener el extractivismo que encontrar la forma de gobierno ideal, digamos. Por eso también, ¿no? Por eso digo esta cosa radioactiva de decir nos alejemos y después vemos. Porque tampoco puede haber un manual de cómo hacer comunidad, porque eso sería de nuevo caer en el capacitismo, es decir, cómo tiene que ser una persona para ser una buena persona comunitaria. Cada comunidad puede tener sus lógicas. Pero entonces vos dirías que una de las primeras respuestas a esa pregunta entonces es una provocación, como una forma de provocar. Sí, sí, sin duda. ¿Y qué pasó y cómo fue, en todo caso, cómo tomaste coraje? Porque me imagino que ir a la facu travestida, ya travestida, ya con una decisión que venía madurando, pensando, escribiendo, leyendo. ¿Cómo fue? Relátanos. Creo que el coraje me sale de dejar cuando pasé esa etapa egoísta de querer salvarme a mí y empecé a pensarme en sociedad, porque también eso tiene de lindo el encontrar una comunidad, digamos, como el transfeminismo fue para mí, como que te da una causa para tu vida que va más allá de vos misma. Entonces, yo no quito la posibilidad de que por estar diciendo estas cosas, no sé qué después repercusión haya, pero que algún sojero me diga, opa, acá hay una persona que no quiero que esté viva y me mate mañana, digamos. Yo asumo esa responsabilidad porque tengo el convencimiento de que hay algo más grande en lo que del que me siento parte, digamos, como es
el transfeminismo. Y aprovecho también para decir, y el antiespecismo, ¿no? Porque también sería capacitista decirles, dejen de comer carne, ¿no? Porque yo también comí en algún momento y lo entiendo, digamos, es el sistema, no es la persona en particular que come carne, como no es la persona en particular que trabaja para Monsanto, sino Volvé a como... ese día, Mecha, a ese día donde entraste por primera vez, además a una facu y a un grupo de trabajo como era el que hacía relatividad, hombres cis, todos ellos. ¿Cómo fue ese día en que decidiste entrar travestida? em, Quizá lo que más me molestaba era como que no había así como nadie decía nada, era como la cara de giles, digamos, que te ponían, pero no es que decían, mira, ¿cómo que cambiaste tu género? ¿Cuáles son tus pronombres? No sé, tampoco sería la respuesta correcta, pero no hay respuesta correcta, pero como, como que esa sensación de mala palabra, no sé, como de insulto, sí, sentía como que estaba insultando el prestigio de la academia científica, como yo chocha. Pero como que creo que fue por ahí, digamos. Provocando papas y popes. Tal cual, sí. Sí, sí, va por ahí, porque sí. Y en ese camino, ¿cómo fue la primera vez que fuiste a una fiesta del orgullo? Fue inesperado porque todavía no estaba yo muy definida con mi género, pero me sorprendió así como el grado de amor, digamos, como la parte de la fiesta. No sé, para mí fue muy importante poder encontrarme en ambientes en los que podía bailar como perra sin que sentirme incómoda, no sé, como sí. Me quedé muy pensando que tengo mucho miedo de que se me vaya esta idea lo siento, pero Volvé, volvé. con esta cuestión del capacitismo y de no exigir, también sería para mí capacitista, porque hay un conflicto, volviendo a los ojeros, hay un conflicto por la tierra, que por ejemplo los pueblos originarios, digamos el mapuche por ejemplo, está ahora en conflicto, está hace cientos de años en conflicto, pero ahora muy sobre todo, eh, ya está teniendo más visibilidad y hace, por ejemplo, un par de semanas, que me parece importante decirlo, quede o no, pero mataron un tiro en la cara a un activista trans antiespecista por estar ahí defendiendo la causa mapuche, digamos. Eso me parece importante decirlo porque es la misma lucha, digamos, por más de que la comunidad mapuche tenga sus costumbres y que sea y que coma carne, es la misma lucha que el antiespecista. O sea, el antiespecismo no tiene nada que ver con este veganismo cheto de ir y comprar todo en la dietética y entonces como, pero después todo sigue inmerso en el mismo sistema que, que termina alimentando la dietética. Entonces, como nada, me parecía importante hacer esa aclaración porque Sí, está claro que ahí el puente es el de luchas que se plantean anticapitalistas, ¿no? Y que están buscando porque digo, otros asocié también a caminos. eso porque pienso la marcha me encanta y son re divertidas, pero a veces es como, bueno, está bien, sí, estamos felices, pero ¿hasta cuándo? No sé. En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política, Sí, ¿no? sí, muy orgulloso de poder decir lo que pienso. Digo. Y en tu reflexión sobre tu lugar político, donde hoy te podés presentar como ex física o podés, si lo hacemos afirmativamente, decir que sos una chica trans, que sos una activista del transfeminismo, que estás además haciendo una apuesta a una forma de vida distinta, ¿no? Encarnando eso de que lo personal es político. Pero sin embargo, vos sos una chica trans que tiene un conjunto de condiciones más amables
que las vulnerabilidades y las violencias que atraviesan al conjunto del colectivo, ¿no? Es decir, una familia que te acompañó, ¿no? Tu vieja te acompañó, una red afectiva que también estuvo cerca, que está ahora, es la nueva que está fundando. ¿Eso te pone en un lugar con otras responsabilidades? Sí, es la razón también por la que me tomo el trabajo de venir acá a hablar de esto gratis, vamos a decir. Es porque creo que tengo que hacer algo que con todo eso que me tocó, digamos. Entonces, como, no sé si tengo, porque también sería siempre esquivando el capacitismo, pero puedo y quiero, entonces es una buena, sí, oportunidad para hacerlo, digamos. Siempre que pueda dar eso de mí, voy a estar dispuesta, digamos, hasta mi vida. Pero es así. Y el lenguaje, ¿no? Es una preocupación. Esa preocupación por el lenguaje medio te echó del mundo científico prácticamente, ¿no? Porque digo, estabas tratando ni más ni menos que graficar el espacio-tiempo, ¿no? Y cómo tus modelos sobre agujeros negros fueron una especie de herejía, evidentemente, para el establishment de la investigación científica, pero ahí hay una preocupación por los lenguajes, ¿no? Eso también es una preocupación por una ciencia que además sea más inclusiva, por una ciencia que apueste menos a la hiperespecialización. Sin duda, sí, sí. Sobre todo del lenguaje, tener la conciencia de que es una construcción, de que es mutable y de que tenemos como, de que podemos inventar nuevos lenguajes, digamos, así como, y que la ciencia es un lenguaje también, digamos, entonces como las teorías no son una cosa rígida que siempre, igual que las lenguas, ¿no? Como que no es una cosa que está rígida ahí, sino que depende de quién las habla, digamos, como cada hablante tiene su propio lenguaje, digamos, en todo sentido, como también su propia ciencia, también su propia cosmovisión. Como. Uh-huh. Y ahí va a haber otra puerta abierta a aquella buena amiga que es la ciencia, digo, para seguir armando redes. Puede ser, me interesa, en el momento sí me obsesioné mucho cuando empecé a indagar más en metafísica, como salir de este binarismo sujeto-objeto no implica que de repente el abanico es infinito, entonces es inabarcable. Implica que está la posibilidad de poner otras formas de dividir que no sea como sujeto-objeto, sino como otras dimensiones posibles de lo que existe. Y en esas otras dimensiones me empecé a imaginar cómo sería si pudiéramos comunicarnos no tanto como de una forma más gráfica, vamos a decirlo, porque es lo que más me interesa, como maleable, digo, porque para ir de chico a grande tengo que cambiar las letras, es como re duro, pero si yo imagino una esferita chica, una esfera grande y la muevo, es como mucho más, como que siento que es algo que se puede ser mucho más intuitivo. Entonces, todo lo que pueda ser intuitivo me interesa mucho, digamos, como creo que es mucho más inclusivo también. Y por ahí también es pensar que los modos de nombrar crean mundos también, ¿no? Sin duda, sí, sí. Cuestionar hace que exista la cosa que estás cuestionando también, digamos, eh, como cuestionar el género o cuestionar la forma en la que se construyen los agujeros negros hace que puedan existir otro tipo de géneros y de agujeros negros que antes no estaban contemplados, digamos. Entonces, sí. ¿No? Mecha, querida, yo y creo que todos te agradecemos este conjunto de provocaciones y las tomamos. Bueno, muchas gracias por recibirme provocativamente. Muchas gracias. Gracias.